días. Bueno, primero de todo, darle las gracias a la organización por la oportunidad de presentar este estudio sobre remineralización mediante lechos de calcita y dolomita. Y bueno, vamos a comenzar. La charla la he estructurado en 5 puntos. El primero de todos voy a hacer una pequeña introducción de los métodos que hay actualmente de remineralización. Después os voy a explicar los objetivos del estudio, los materiales y métodos utilizados, así como los resultados y las conclusiones obtenidas. Comencemos. Bueno, como todos ustedes saben, hay varios tipos de remineralización convencional. Los más usados son los que usa lechada de cal, que sería unir hidróxido cálcico con CO2 para formar bicarbonato cálcico. Y también los lechos de calcita, donde utilizamos carbonato cálcico y CO2 también para obtener bicarbonato cálcico. Otros métodos menos utilizados, debido a que algún reactivo es más caro y además en algunos casos es difícil el almacenamiento de algún reactivo, es la adición al agua de diferentes componentes como el bicarbonato sódico, el cloruro cálcico, etcétera. Y bueno, también está el método de mezcla de este agua osmotizada con aguas salobres subterráneas o agua de mar. Deciros que, excepto el último método, ninguno de ellos incluye magnesio en este agua remineralizada. Y bueno, sabiendo que es un componente que es esencial, es un mineral esencial para el organismo y que algunas legislaciones de algunos países ya incluyen este componente en el agua potable, hemos creído conveniente realizar un estudio de literatura con los tipos de remineralización que existen para incorporar magnesio al agua. Uno de ellos es mediante resinas de intercambio iónico, otro tipo es añadiendo sulfato magnésico directamente o cloruro magnésico. También existe la opción de utilizar lechos de calcita dolomita con sulfúrico o aprovechar el rechazo de una nanofiltración para poder mezclar con agua osmotizada y añadir este magnesio al agua final. Nuestra opción en el departamento ha sido realizar un estudio de remineralización con calcita y con dolomita usando dióxido de carbono. Entonces ahora os voy a presentar los objetivos del estudio. Los principales objetivos son un estudio de la transferencia de CO2 en agua, el objeto de maximizar la alcalinidad y la dureza del agua producto, ya que esta finalmente se mezclará con el agua de la línea principal, y además obtener un parámetro comparativo de los diferentes medios utilizados, que lo hemos llamado reactividad. Pues pasamos a explicar los materiales y métodos. Bueno, aquí podéis observar un esquema de la planta piloto. Tenemos dos columnas en paralelo donde podemos añadir cualquiera de los lechos que queramos probar, con su correspondiente instrumentación y con los analizadores para poder determinar qué calidad de agua producto estamos obteniendo. Deciros que estamos inyectando el CO2 directamente en tubería y gracias a una despresurización repentina desde la bombona o desde la botella hacia la tubería generamos microburbujas y además, gracias a la ayuda de un mezclador estático, podemos decir que estamos teniendo una buena transferencia gas líquido dentro de la tubería. Hemos seleccionado 3 tipos de calcita. Podéis observar que no hay muchas diferencias entre ellas en cuanto a pureza. Son muy parecidas en cuanto a pureza y en cuanto a porosidad también. Eso sí, cada una de ellas tiene una superficie específica muy diferente. La calcita número 1 tiene mayor granulometría respecto a la 2 y la tercera es la que tiene menor granulometría, por lo tanto mayor superficie específica. Además, también hemos creído conveniente incorporar un tipo de dolomita que tiene una superficie específica muy similar a una de las calcitas para posteriormente compararlas. Ahora también os voy a explicar el parámetro de reactividad de dónde se obtiene. Pues se obtiene de estas ecuaciones que podemos observar aquí, donde en el numerador
tenemos, situamos el calcio obtenido o el magnesio obtenido en el proceso de remineralización. En el denominador tenemos en cuenta el CO2 que realmente había disuelto en el agua antes de entrar en contacto con el lecho y el volumen de lecho instaurado en nuestra instalación. Además, también se ha evaluado el coeficiente de transferencia de CO2 en agua y se ha utilizado esta ecuación de aquí, que bueno, proviene de la teoría de la doble capa de transferencia gas-líquido, donde mediante un diseño de 54 experimentos hemos podido obtener la concentración real de CO2 en agua, que sería esta C, para cada caso a diferentes tiempos de contacto, que sería esta T. Además, la C sub S sería la concentración de saturación de este CO2 en agua que se ha obtenido mediante esta figura de aquí, mediante la gráfica, donde se pueden obtener las concentraciones de saturación a diferentes temperaturas y presiones. También se han hecho dos diseños de experimentos basados en una matriz de Taguchi. El primero de ellos, digamos que utiliza dos tipos de calcita, la calcita 1 y la calcita 2, y se han estudiado 5 variables, que son la velocidad del agua, que pasa a través de los lechos, o el tiempo de contacto, la altura del lecho, la temperatura, el caudal de CO2 inyectado en la tubería y la salinidad del agua osmotizada, sea proveniente de un permeado de agua salobre o un permeado de agua de mar. Después, habiendo obtenido los primeros resultados de esta fase 1 de la experimentación, hemos realizado otro diseño, pero ya acotando más los intervalos. Por ejemplo, el caudal de CO2 ha disminuido este máximo. Y además también hemos fijado varias variables, o sea, se han quedado constantes la altura, la temperatura y también la salinidad del agua. También se han utilizado diferentes lechos, el tipo calcita 3 y la dolomita. Pues pasemos a los resultados. Bueno, aquí podemos observar en la tabla que ven situada a la izquierda el coeficiente de transferencia de CO2 en agua comparándolo a diferentes temperaturas y diferentes caudales de CO2 inyectado. Como podrán ver ustedes, cuando aumenta la temperatura, el coeficiente de transferencia disminuye. Hecho lógico, ya que, como creo que vosotros sabéis, el CO2 disminuye su solubilidad cuando aumenta la temperatura en el agua. Y además, también comentaros que al aumentar la inyección de CO2 también se aumenta esta transferencia, ¿no?, de materia, de CO2 en agua. Y en el gráfico de la derecha podemos observar, para acotar el intervalo de CO2 inyectado, realizamos esta serie de experimentos a diferentes tiempos de contacto y diferentes caudales de CO2 inyectado. Y bueno, como podéis observar, la gráfica a mayor tiempo de contacto obtiene un pH menor. ¿Qué significa esto de un pH menor? Sabemos que el CO2 es ácido, entonces cuando se disuelve en agua formando ácido carbónico disminuye el pH del agua en sí, y además podemos ver que a partir de un cierto caudal de CO2 inyectado ya no disminuimos más el pH, por lo tanto ya no se disuelve más CO2 en agua. Así que nos fijamos como caudal máximo de operación. Pasamos a los resultados de la fase 1 de remineralización. Podemos observar, bueno, gracias a un software estadístico hemos obtenido que de las 5 variables estudiadas, 4 de ellas tienen un efecto significativo sobre la respuesta, excepto la salinidad que tiene un efecto despreciable. Como podéis ver, la velocidad del agua o el tiempo de contacto es la variable más significativa, seguida de la inyección, altura y temperatura. Así como un hecho a destacar es que hemos encontrado un comportamiento asintótico en la inyección de CO2, por lo tanto, esto quiere decir que
que estas calcitas no demandaban más CO2, nos hemos pasado inyectando, por lo tanto tenemos que acotar más este intervalo. Y también como hecho relevante, no sé si os acordáis que la calcita 2 tenía mayor superficie específica que la calcita 1 y sí que se ha obtenido un mayor calcio en el agua producto. Así como deciros que de todos los experimentos realizados, a tiempos de residencia de unos 20 minutos hemos obtenido un orden de 10 veces más de calcio en el agua que un agua de referencia, tomando como agua de referencia un agua de unos 20 ppm de calcio. Aquí tenemos los resultados de la experimentación de la fase 2, donde solamente estudiamos dos variables, en las cuales ya podéis observar que ya no se observa el comportamiento asintótico de CO2 en la calcita 3, debido a que hemos acotado o hemos bajado esta dosis. Y en cambio en la dolomita se sigue observando, ya que, como podéis también ver, como muy relevante es que la dolomita aporta mucha menor alcalinidad que cualquiera de las calcitas probadas anteriores, y por lo tanto se obtiene una asíntota en la inyección de CO2 debido a que demanda menos cantidad. Entonces, en esta diapositiva hemos hecho una comparativa entre la calcita 2, que era la que tenía una superficie específica similar a la dolomita, y como podéis observar, la calcita duplica en concentración de alcalinidad y concentración de calcio a la dolomita. Y bueno, hecho relevante que la dolomita sí que nos aporta una concentración significativa de magnesio al agua. Además, un hecho curioso en la tabla que podemos ver en la tabla de abajo es que conforme va disminuyendo el tiempo de contacto entre el agua y el lecho, observamos una mayor diferencia entre la alcalinidad obtenida por la calcita y la alcalinidad obtenida por la dolomita. Hecho que nos viene a decir que la dolomita tiene una cinética de reacción mucho más lenta que la calcita. Y pasamos ya a los resultados de reactividad. Hemos comparado los 4 lechos a una misma temperatura y podéis observar que la dolomita tiene una baja reactividad respecto a las 3 calcitas probadas con anterioridad. Además, deciros que la calcita 3, que era la que tenía mayor superficie específica, también tiene mayor reactividad. La temperatura es favorable para la remineralización, como podéis observar en la tabla. Y bueno, aquí os he enseñado las características de los 3 lechos probados. De los 4 lechos probados. Entonces pasamos a las conclusiones del estudio. Bueno, como habéis podido observar, los resultados obtenidos del estudio nos han permitido ajustar y optimizar el caudal de CO2 para cada uno de los lechos probados, debido a que aquellos que eran menos reactivos, con el coeficiente de reactividad lo tenían menor, necesitan menos CO2. Entonces, si tú te pasas en la edición de este CO2, el problema que tienes es que tienes mucho CO2 residual, el pH del agua baja y por lo tanto tienes un LSI, un índice de Langelier más negativo, por lo tanto tienes que gastar más sosa para poder corregirlo. Entonces es algo muy interesante. Además, deciros que con los lechos de calcita hemos podido llegar a tener calcio y alcalinidad 10 veces superiores a los de un agua potable de referencia, como os he comentado antes, unos 20 ppm, con tiempos de contactos de 20 minutos. Existe una mayor reactividad con los lechos con mayor superficie específica y además hemos comprobado que la dolomita tiene una baja reactividad y además una lenta cinética, por lo cual solamente es adecuada si realmente se quiere obtener magnesio en el agua producto. Creemos que la mejor opción, si queremos magnesio en el agua, sería hacer una combinación de ambos lechos, lechos de calcita y dolomita. Y bueno, y la última, muy representativa, pero que es muy común en este tipo de tecnología, en la tecnología de lechos de calcita, es que hemos obtenido
turbideces muy bajas, del orden de 0,2 NTUs. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido interesante. Gracias, Beatriz.